Así es. Amigos, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que muy bien se encuentren en cualquier parte donde nos ven. Yo soy José Ortega. Esto es otra emisión de Conociendo Personalidades y hoy tenemos un invitado que nos da mucho gusto tenerlo aquí. Vamos a platicar con él de su carrera, sus proyectos y vamos a hablar de títeres. Este tema que bueno, ya verán, ya verán. Él es Tito Díaz y lo más saludamos. Tito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oye, Buenas qué noches, gusto tardes, tenerte el noches. día de hoy aquí para platicar de ti, de tu trayectoria y de esta fantasía que son los títeres. Sí, pues es padrísimo, es un trabajo que no es trabajo, es más bien una delicia hacerlo, es una actividad muy placentera, muy noble y que llena mucho el espíritu. Oye, pero ¿cómo empiezas? ¿Cuándo empiezas a entrar a este mundo? Bueno, mira, mi historia es un poquito larga en este sentido. Yo soy titiritero de segunda generación. Ok. Mi padre, que también fue titiritero, formó parte de aquel legendario grupo de los guiñoleros mexicanos de Bellas Artes Ok. que iniciaron en los años 30. Mi padre se integró a mediados de los 40. Hizo toda una carrera, toda una vida. Ahí estuvo más de 40 años activo en el Guiñol de Bellas Artes, pero su carrera la prolongó muchos años después. Él, cuando falleció, tenía 52, 56 años de actividad constante, Ok. de forma ininterrumpida. Entonces, bueno, yo empecé siendo muy niño, crecí entre títeres, dormía entre títeres y empecé a hacer mis pininos muy chavito, ¿no? A los 6 años hice mi primer muñequito, Ajá. si no me equivoco, era una vaquita. Y cuando tenía 8 años, ingresé al recién inaugurado Centro de Teatro Infantil, ahí en la colonia Roma, Ajá. en donde tomábamos clases con actores, con escenógrafos, con músicos, con pintores, éramos un grupo de chavos. Y ahí estuve hasta los 12 años, formándome año con año con estas personas, y obviamente con mi padre a un lado y los colegas y compañeros de mi papá, que fueron los fundadores de este movimiento del Guiñol en México. Ajá. Y a los 12 años recibí mi primer sueldo. Y desde entonces no he Órale. dejado de ganar dinero por hacer esta actividad. Es a partir de ahí que marco mi vida profesional, el inicio de mi vida profesional. De esto ya pasaron 52 años, ¿no? Va un poco nada más, un poco de tiempo. Un poco de Oye, tiempo, sí, por eso te digo, la historia es un poco larga. pero eres actor. Eres Sí, actor, no de formación, no en forma, no de pero sin formación. querer eres actor, Bueno, ¿no? sí, sí, o sea, sí me subo a un escenario Claro. y me muestro como soy y digo los textos y todo el trabajo actoral. Pero mi formación básicamente, aparte de los títeres, es como director de escena. Ok. Pero digo, cuando ¿Sí? manejas los títeres, te vuelves un actor y la forma de comunicar con el público es a través del títere, ¿no? Sí, aquí Por- los colegas actores me van a apedrear, pero no, cuando tengo un títere en la mano soy titiritero. El trabajo de titiritero dista mucho de ser un trabajo parecido al del actor. Ajá. Si bien es cierto que tienes toda el bagaje actoral, toda la infraestructura teatral que se requiere, ¿sí? Ajá. Hay algo que nos hace diferentes a los titiriteros que a los actores. Los titiriteros trabajamos con emociones puras, no digo que el actor no lo haga, pero los titiriteros tradicionales, como es mi Ajá. caso, por ejemplo, trabajamos sin ver al público, solamente sentimos al público y Claro. hay un ejercicio de comunicación muy profundo, muy directo con el público y es un trabajo muy especializado, ¿no? Sí, es un trabajo teatral, pero es un trabajo muy especializado. Es muy fácil manipular títeres. Cualquier persona puede manipular títeres. Ponerse un muñeco en la mano y moverlo es muy fácil. Lo difícil está en animar el títere.
Ajá. darle vida al muñeco, que el muñeco proyecte emociones y se comunique con el público de forma directa. Eso es lo más complicado y eso es lo que nos hace diferente de los actores. Claro. Oye, pero ¿qué tipo de títeres manipulas? Porque ahí está el guiñol, está la marioneta, está... ¿Qué tipo de títere? Sí, O cómo todas los las técnicas. clasifican? No, así como lo dices, como lo mencionas. Eh, yo manejo todas las técnicas de títeres, pero estoy Ajá, especializado en el guiñol. Es la técnica que más me gusta, la que más me llena, la siento más entrañable que cualquiera de las técnicas, ajá, porque como decía Mireya Cueto, que era una gran titiritera, hija de los fundadores del guiñol, de uno de los fundadores, en el guiñol no hay una técnica que admirar, como en la marioneta, por ejemplo. ajá. ¿No? En la marioneta es muy complicado darle vida. Es muy complicado que el personaje proyecte emociones en sí mismo, ¿no? Entonces se recurre al virtuosismo, Ajá. ¿no? Entonces se vuelven virtuosos los marionetistas y ves al muñeco proyectando aparentemente emociones, pero no, ¿cómo explicártelo? Es más lo que se admira en la cuestión virtuosa del animador, del manipulador de marionetas, que lo que se admira en el guiñol. En el guiñol realmente no hay una técnica que admirar. En el guiñol es pura emoción. Solamente se sostiene en el escenario por su emoción, El guiñol, para los que no saben, es el que manejas con con la las mano. manos, ¿no? Exactamente. Con una sola mano, como guante. Como guante, títeres de guante, le dicen Ajá. algunas personas, sí. Sí, sí, como este muñequito que tengo aquí, o estos que me están flanqueando, por ejemplo, el Sí. rey el señor. Este personaje se llama Meñique, se lo estoy pidiendo prestado a Tita, a mi Ajá. esposa, que también es pareja de profesión durante 40 años. Ok, padrísimo. Ella hace este personaje, se llama Meñique. Este es un muñeco de guante, y es un muñeco que tiene muchas posibilidades de expresión, a pesar de que está limitadísimo, ¿no? Si te fijas, Ajá. el muñeco completo es muy chiquito, ¿sí? Y la proporción, pues es pura cabeza, no tiene brazos, tiene unas cosas así Ajá. muy extrañas, no tiene pies, no tiene cuerpo. El cuerpo se lo damos nosotros. Por eso se sostiene solo por su espíritu, a diferencia de la marioneta que se sostiene en el aire por los hilos, ¿no? Ajá. No, y es no, es fantástico cómo el titiritero logra darle esa vida a estos personajes. No sé si Sí, llamarles yo muñecos pero pues estos sí. personajes que cada uno tiene una vida propia y, como tú dices, transmiten emociones, que es fantástico, ¿no? Sí, en el caso del guiñol es una cosa maravillosa porque no vemos al público solamente lo sentimos. Y sin embargo, el personaje sí se puede comunicar de forma individual con alguien del público con el que esté teniendo interlocución. Claro. Es una parte maravillosa, ¿no? Porque a veces es el mismo muñeco el que habla, nosotros no nos damos cuenta. Cuando Ajá. dijiste esto, no, pues no me fijé, la verdad, ¿no? Es, Ajá. es, es una entrega total, entonces el muñeco es quien responde realmente. ¿Y cuál es la preparación para trabajar un muñeco de guiñol? ¿Qué Bueno, tipo de... obviamente necesitas tener una formación teatral básica, Ajá, por lo menos, ¿no? Pues para que puedas entender de lo que es el análisis de un texto, el análisis de un personaje, puedas manejar emociones, tonos, todas esas cosas que son propias del teatro de actores y del teatro en general. ajá. Pero después vienen los ejercicios que ya son muy técnicos, de poder sostener la mano arriba, por ejemplo. Sí, Parece muy cansadísimo, fácil, ¿no? pero al principio sí resulta cansado, ¿no? Sí, claro. Sostener cuando divides a tu cerebro, por ejemplo, en dos partes, porque tienes dos personajes con dos personalidades diferentes, ¿sí? A veces resulta muy, muy agotador. Eh, Luego viene toda la preparación de los ejercicios técnicos con la mano para que se vayan soltando los dedos y puedas Claro. manipular el muñeco con cierta destreza. La parte más complicada es la parte de la animación. Ajá.
porque tiene que haber una identificación plena con el personaje. Si un personaje no sientes que te aporte algo, lo recomendable es no usarlo, Ok, no claro. tratar de interpretarlo, mejor alguno. Y lo ideal, por supuesto, siempre será que el titiritero haga sus propios personajes. ¿Tú creas a Porque, tus personajes? sí, porque desde ahí empieza la identificación. Ok, Desde el momento de la construcción del muñeco y de la concepción del personaje, empieza la identificación. Y eso sucede también en el teatro cuando un actor hace un claro. análisis de texto, hace un análisis de personaje. Ajá. Entonces, desde ahí empieza. Entonces empiezas a construir. Hay titiriteros que diseñan a sus muñecos. Ajá. Yo no diseño, por ejemplo, no es porque no lo sepa hacer, sino que me imagino el personaje y empiezo a Ajá. trabajar sobre él inmediatamente, ¿no? Le Eh, quitas nariz, le pones nariz, todo. inmediato, claro, se va uno construyendo y no me gusta cómo quedó esto, lo quitas, le pones otro y hasta que queda el muñeco. Algo que es muy importante, al menos en mi caso, de forma muy Ajá. personal, y esto porque lo viví en casa, eh, es la comunión que hay, en este caso, por ejemplo, con Tita, con mi esposa, Ajá. porque a mí me corresponde hacer cabezas y manos, obra negra, y Tita hace el vestuario, que el vestuario finalmente es lo que le da la personalidad Ok. al muñeco. Entonces conjugamos las dos cosas. Te digo que lo aprendí en casa porque así trabajaban mis padres. Mi papá hacía las cabezas, las manos, y mi mamá hacía los vestuarios, ¿no? Ok. Trabajaban de la mano, de forma muy engranada. Y esto lo aprendimos en el camino y lo hemos llevado, digo, tenemos 40 años trabajando juntos. Y se Eh, conocieron aquí en el ambiente de... sí, sí, en una función de títeres nos conocimos. Y hay muy poco tiempo, a la semana quizá ya se había integrado al grupo familiar Wow. y poco tiempo después nos independizamos, empezamos a trabajar juntos ella y yo. Y entonces, cuando van creando, ustedes crean un personaje a partir de un proyecto, o sea, dicen, vamos a hacer este cuento o esta historia. Y a Ajá. partir de ahí crean el personaje o que le crean un personaje y a ese le crean una historia. No, no, porque en mi caso yo no sé escribir, yo no soy Ajá, autor, sé adaptar y eso creo que se me da bien, pero no soy autor. ajá. Entonces nosotros recurrimos a textos ya escritos, de cualquier tipo, ya se trate de clásicos o de contemporáneos, Ok, ya sea teatro del absurdo que también hemos hecho, y entonces decidimos, dependiendo de la obra, decidimos la técnica que vamos a usar. ok, El último proyecto que hicimos antes de la pandemia fue Cuatro Pasos, así se llama el espectáculo, Cuatro Pasos. Son 4 pasos de Lope de Rueda, ok, ¿no? Y ajá. los hicimos en una técnica de muñecos de mesa, como se manejan los muñecos de bunraku, los muñecos japoneses tradicionales, sobre una mesa. Se animan a la vista del público y tratamos de animarlo lo mejor posible para que el público deje de vernos a nosotros y se concentre en los Claro, personajes. Eso fue lo último que hicimos, que es un texto clásico, pero también hacemos cosas muy, muy nuevas, ¿no? ajá. Cuentos, cualquier cuento que se nos ponga enfrente, si nos gusta, si nos late, si nos emociona, lo ponemos, lo llevamos a escena, ¿no? No Que hacemos nada también con una repetición. eso es complicado, ¿no? Cuando el público puede ver al manipulador y el manipulador logra que no lo vean, que se identifique el público directo con el personaje, es un gran trabajo, ¿no? Claro, claro, ese es el punto culminante. Es en donde el muñeco realmente está proyectando sus emociones, no las emociones del titiritero, sus emociones. Ajá, sí, claro. ¿Sí? Y es el muñeco el que llama. Es cuando se maneja a la vista del público, Ajá, ¿no? El títere es un elemento escénico muy poderoso, ajá. poderosísimo, ¿no? Eso nos reviste de una gran responsabilidad, por supuesto, a los que manejamos muñecos. Porque en el caso del público infantil, lo que un títere le dice, particularmente el títere de la técnica de Guiñol, es prácticamente una ley, es un sello para toda la vida. Sí, Yo claro. sostengo desde hace algunos años, en base a la experiencia y en base a ciertos análisis que he hecho, que solamente hay dos tipos de espectáculos
que acompañan al hombre a lo largo de su vida. Y uno es el circo y otros son los títeres. Ajá. Se olvidan de películas, se olvidan de obras de teatro, se olvidan de danza, los pueden llegar a olvidar, pero de una función de títeres o un espectáculo de circo, no se olvidan Te nunca. marca. Sí, te marca para siempre. Yo no sé si se trate de que pues se hace con el único objeto de agradar más que de enseñar, más que de impresionar, Ajá. ¿no? El trabajo del titiritero es un trabajo modesto. Somos en esencia anónimos, aunque la tendencia actual es mostrarse. Los Ajá. titiriteros somos en esencia anónimos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va un poquito la cuestión en donde el público se fija en el resultado más que en lo que hacemos nosotros, ¿no? Oye, Tanto eso con que los dices títeres como... es muy importante, me llama mucho la atención, que exactamente ahora como que ha empezado ese concepto de que no importa que me vean, si manejo bien, y antes, ¿no? Antes se cuidaba mucho, ¿no? El que no Sí, vieran al manipulador. sí, el argumento era lo de la magia del títere, pero eso no importa tanto. El público cuando ve un muñeco animado, cuando ve un muñeco realmente vivo que Ajá. está diciéndole cosas, no importa tanto que el animador esté a la vista. No, esto es más una tendencia. Ok. Es más una tendencia en donde hay una competencia desde mi punto de vista, y mira que respeto mucho a los colegas que practican estas nuevas tendencias, sí, pero desde mi punto de vista hay una competencia, o sea, compiten con el títere o el títere compite con ellos. Y es una competencia un poco desleal, porque Ajá. si el muñeco lo animan como debe de ser, con todas las reglas de la animación, el titiritero desaparece y el Claro. actor que se muestra desaparece. Desaparece. Y la única manera que puede no desaparecer es compitiendo y haciendo caso omiso de estas pequeñas reglas de la animación y dedicando solamente a animar a los muñecos, ¿no? Entonces hay Ajá. una competencia un poco desleal de uno o del otro lado, ¿no? Oye, y El ustedes muñeco de manejan Guiñol, por esas nuevas ejemplo, también, creo que también es otra tendencia, manejar mucho el muñeco de tamaño real. sí, 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 pusimos este año de Cervantes, que era el de 2016, pusimos el retablo de Maese Pedro, Ajá. que es una ópera basada en un par de capítulos del Quijote, la segunda parte del Quijote, donde Ok. narra la aventura del Quijote con un titiritero. Pusimos el retablo de Maese Pedro, que es una ópera que hizo Manuel de Falla, basada en Ok. ese texto, y el Quijote, Sancho y Trujamán, que es el niño que narra, y el titiritero que se llama Maese Pedro, que es en otros capítulos es Ginés de Pasamonte, son títeres de tamaño real, porque Ok. así lo pide el autor de la ópera, así lo pide Manuel de Falla. Ah, ok. Y los muñequitos que representan el retablo propiamente, que es la libertad de Melisendra, cuando un Gaiferos va a rescatar a Melisendra del secuestro de los moros, son muñecos de guante. Ajá. Entonces ahí tenemos teatro dentro del teatro y dos técnicas diferentes, ¿no? Los muñecos de tamaño real, en donde el titiritero tiene al frente al muñeco, a la cabeza del muñeco y lo maneja y todo, y bueno, el titiritero está detrás del personaje, y atrás está el teatrito del Guiñol, modesto, con sus muñequitos y su escenografía. Modesto. Ajá. Por eso También, nos por queda esa padre. ejemplo, en la fabricación del teatrino, hay especificaciones, hay medidas estándar, o uno lo va haciendo Sí, bueno, apenas a su necesidad. mira, en realidad cada titiritero diseña ahora sí que sus artilugios de acuerdo a sus necesidades. Ajá. Hay titiriteros que trabajan el guiñol con los muñecos al frente, con una cortina que los cubre, una cortina Ajá. que le permite ver al público, pero el público no alcanza a ver al titiritero, y el titiritero pone las manos al frente de esa cortina. Nosotros trabajamos arriba. El escenario empieza de nuestra cabeza hacia arriba, Ajá. unos 70 de alto. Eh, pero hay titiriteros que trabajan sentados, por ejemplo. Hay titiriteros marionetistas, por ejemplo, que solamente ponen una cortina que les cubra
medio cuerpo y trabajan adelante de esa cortina. Ajá. Pero hay quienes trabajan en verdaderos castillos, ¿no? Con puentes y demás, solamente se ve la marioneta. Donde solamente se ve la marioneta. Entonces, cada quien hace de acuerdo a sus propias necesidades. Pues yo creo que los que vimos la novicia rebelde con Julie Andrews, sabemos que es fácil eso de manejar a los borreguitos y a las cantantes, ¿no? Sí, sí, soltar las escenografías y cantar al mismo tiempo. Sí. No digo, se ve tan fácil que uno creería que es fácil, pero... Esa es la maravilla, fíjate, esa es la Ajá. maravilla, que parece fácil, ¿no? Y es un tremendo trabajo de coordinación, sobre todo cuando hay varios titiriteros, en un puente de marionetas, cuando hay varios titiriteros, por ejemplo, cruzar los personajes, es todo un circo, ¿no? En el guiñol que hacemos nosotros, que es muy tradicional, algo que es mucho más atractivo a veces que lo que sucede arriba, es cuando hacemos danzas, porque los bailes tienen giros, tienen evoluciones, los muñecos, y nosotros obviamente abajo tenemos una serie de evoluciones, con las manos arriba y nos cruzamos. Sí, ha de ser fantástico, ¿no? Entonces es todo un circo, ¿no? Había un titiritero sinaloense, que era un espectáculo verlo manejar sus muñecos en los números musicales, se llamaba Pedro Carreón Zazueta, que era un titiritero emblemático de los titiriteros del occidente de México. Pero era muy alegre. Y verlo manejar con la pasión con la que manejaba sus títeres era verdaderamente emocionante. Sí, me imagino. Oye, ¿cuánta gente está dentro de tu compañía? Bueno, mira, somos Tita y yo. Tenemos un grupo que se llama El Guiñol de Tito y Tita. Y las personas que se van integrando depende mucho de la obra. Los vas invitando tú. Sí, los 4 pasos, por ejemplo, fuimos 8 personas. En el retablo de Maese Pedro fuimos también 8. En Gorgonio Esparza, que es una obra que nos gusta mucho, que es para adultos, es un corrido de la Revolución acerca de un matón mexicano, es una noticia histórica. Ahí somos 7 personas. Para el Guiñol a veces somos 3, a veces 4, a veces solamente Tita y yo, ¿no? Depende mucho del espectáculo que vayamos a montar. Ajá. Oye, ¿y cuánta gente ha estado en escena al mismo tiempo, manipulando? Yo creo que cuando hicimos, bueno, al mismo tiempo es 4 o 5 personas. Bueno, en Gorgonio Esparza, en el escenario hay 2 cantantes y 2 personajes populares, 2 gentes que dicen, no son albureros. Bueno, albureros en el sentido de que hay un juego de palabras, pero no tienen doble sentido. Ajá, ¿no? claro. Hay un juego de palabras, pero no tienen doble sentido. Ahí hay 4 en escena, más 4 que vemos atrás con los títeres, que estamos al mismo tiempo en el escenario, o sea, dando la función. Pero la compañía, por ejemplo, cuando hicimos la farsa infantil de la cabeza del dragón, ahí éramos 12 personas. 12 personas que estábamos al mismo tiempo en el escenario, bueno, que estaban, porque yo nada más dirigí, yo no estuve en el escenario, estaban en el escenario, pero solamente se paraban en el momento que les tocaba decir su texto y tener acción escénica. Por lo demás iban y se sentaban, todo el tiempo fue a la vista del público, muñecos de varillas, en donde cada titiritero, su vestuario representaba el propio teatrito de cada personaje. Ok. ¿Sí? Entonces solamente, pero estaban a la vista todo el tiempo. Ahí eran 12 personas al mismo tiempo. Pero sí, no me imagino lo que pasa atrás de un teatrino cuando, como dices, hay baile, hay movimiento y hay todo, es toda una locura, ¿no? Sí, es un circo. Hay una polca que se llama la polca roja, que uno de los primeros titiriteros, Eduardo Contreras, le hizo una coreografía con unos marineros. Y es una coreografía muy vistosa, de verdad, muy vistosa, pero que tiene muchísimas evoluciones. Hay clavados con personajes al frente, personajes en segundo plano, personajes que se cruzan al mismo tiempo que otros están nadando. Y luego hay giros en forma de 8 o giros que van de un lado al otro. Y se cruzan las parejas de personajes girando. Y entonces, obviamente, los muñecos no se tocan, pero nosotros sí llegamos a rozarnos con los hombros. Es todo un circo. Ese es uno de los bailes. Hay una jota aragonesa, que es las lagarteranas, que es parte de una
zarzuela que se llama El huésped del sevillano, que también tiene muchas evoluciones. Esa es una coreografía de Lola Cueto. Tiene muchas evoluciones también, ¿no? Y medios giros y aplausos y se sientan en el proscenio, brincan. Es todo un espectáculo y es tan espectacular abajo como arriba. Sí, me imagino. Oye, y cuando tienes que, por ejemplo, cambiar de personaje, cuando tienes que cambias, por ejemplo, de personaje teniendo un personaje, trabajando. Sí, mira, tenemos dos manos, tenemos la posibilidad de tener dos títeres al mismo tiempo en el escenario. Ajá. Pero si se requiere de algún cambio de personaje, bueno, ahí entonces es en donde ya entra el oficio y un poquito la práctica, las mañas, cuando se va haciendo de mañas al paso de los años, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si yo tengo dos muñecos, sale uno, Tita me quita el muñeco que sale, me pone otro para que entre, ¿no? Ajá. Y viceversa. Yo le quito un muñeco y le pongo otro para que entre, ¿no? Y entonces podemos tener 4 personajes al mismo tiempo. Hay cuentos con muchos personajes. El cuento del conejo que perdió su guitarra, por ejemplo, creo que son 12 personajes. Entran y salen personajes, pero nunca hay más de 2 personajes en el escenario al mismo tiempo. Ok. Pero si entran, constantemente están entrando. Caperucita Roja tiene 5 personajes y están entrando y saliendo los personajes constantemente, Ajá. ¿no? Y así por el estilo, La Cucarachita Mondinga y el Ratón Pérez también es un cuento de muchos personajes, en donde están entrando y saliendo los personajes. Ahí hay 2 o 3 personajes al mismo tiempo, ¿no? Si somos Y, y 2 son, personas. y estos son guiñoles o son de varilla o No, son de son guiñol. marionetas, todo es guiñol. Sí, La Cabeza del Dragón sí fue con títeres de varilla, una obra de Valle Inclán, con títeres de varilla. Era un poquito por experimentar. Fue la obra con la que hice mi seminario de titulación como director de escena. Ajá. ¿Sí? Entonces yo tenía a la mano solamente actores, no tenía titiriteros. Y hasta ese entonces yo sostenía, porque así lo aprendí, sostenía que los actores no sirven para los títeres. A diferencia de que los titiriteros sí pueden servir para el teatro de actores. Y la creencia era porque el actor está entrenado y acostumbrado a explotar su cuerpo y el titiritero Claro. es anónimo. Entonces, el actor normalmente hace muchos gestos y mucho movimiento, mucha expresión corporal, y el títere ahí arriba está tieso y muerto, ¿no? Pareciera. Pues sí, no, está muerto porque no ofrece nada, tiene la mano levantada y está el muñeco ahí colgado, porque el actor está totalmente emocionado aquí abajo. Por eso sostenía esa tesis. En esa puesta en escena de La Cabeza del Dragón, no me quedaba más que trabajar con puros actores. Y bueno, pues a hacer esta obra, y de ahí surgió la idea de hacer que los títeres se manejaran a la vista del público, para que el actor... Y aún así hacían muchos gestos. Y la única manera que encontré para solucionar estos los gestos fue ponerles máscaras a los actores. Claro. Máscaras negras, totalmente neutrales. Y funcionó. Funcionó y obviamente pues hubo una charla con mi padre para que los motivara, una charla con Azar para que los motivara, con Héctor Azar para que los motivara, y constantemente yo durante el proceso estuve hablando con ellos para que se olvidaran un poquito de su ego y se dedicaran más al títere. ¿Sí? Y bueno, al final era una tesis, iba a ser una función. Nos quedamos 3 años en el escenario con esa obra. Sí, nos la nominaron para lo mejor de teatro infantil ese año por la Asociación de Críticos. No, y te entiendo perfectamente, te voy a decir, porque en los cuentos infantiles que yo hago, que yo produzco, la tercera llamada la da, nada más que no vino ahorita, la da Claudio el payaso, que es una marioneta. Y cuando manipulo a Claudio, pues acabo cansadísimo porque hago caras, hago gestos, o sea, y además el mantenerlo arriba de la cabeza y todo, no es fácil para el actor desprenderse de ese trabajo actoral, como tú dices. Claro, un titiritero animando a un muñeco no hace gestos, no se mueve. Toda la acción está arriba.
o abajo, en donde está el muñeco. Ajá. Cuando no está animando al muñeco, ves muchos gestos, mucho movimiento corporal de parte del manipulador, ¿no? Toda la expresión la maneja con su cara, cuando realmente toda la expresión debe de canalizarse por los brazos hacia el muñeco, Ajá. ¿no? Para que sea el muñeco, para que el público pueda ver lo que el muñeco no hace. Claro. Esa es la parte retadora de esta chamba, ¿no? Hay que procurar que el público vea lo que el muñeco no hace. El muñeco no tiene posibilidad de gesticular, Claro. es una máscara, ¿no? Ajá. Entonces, fija. Se trata de que el muñeco genere emociones de tal manera que parezca que está gesticulando, ¿no? Mira, dicen que alabanza en boca propia es vituperio, pero No, no, te voy a contar una anécdota. por favor. Había una persona adulta que en ocasiones criticaba mucho nuestro trabajo. Y llevamos una función en donde coincidimos a una fiesta infantil, y presentamos un baile veracruzano, que era uno de los consentidos de la familia, lo bailaba, le gustaba mucho a mi padre hacer ese numerito. La danza es muy simple, es un zapateado veracruzano, que no es la bamba, se llama el agualulco, Ajá. en donde aparece una bailarina con su bailarín zapateando y un jarocho tocando el arpa. A mí me toca tocar el arpa. Terminando la función, se acerca a esta persona escéptica con nuestra chamba y nos dice, estuvo divertido, pero ¿cómo hiciste que el muñeco que toca el arpa moviera los dedos? ¿Cómo le haces para que mueva los dedos? Ajá. Entonces lo llevé a la parte de atrás del teatrito y le digo, ven, mira, y le mostré la mano del muñeco, le digo, esta es la mano del títere, no tiene dedos, tú viste lo que quisiste ver. Claro, ¿No? claro. Y de eso se trata finalmente. Esa es la magia del titiritero, La del magia oficio. y de los títeres, ¿no? Entonces, de eso se trata, que el público vea lo que realmente el títere no está haciendo, pero que Ajá. sí está ofreciendo en emociones, sí está proyectando. Oye, y esto de las gesticulaciones y el movimiento y todo, ¿tú lo vas trabajando, lo vas pensando cuando vas haciendo el títere? Sí, bueno, actualmente ya no, ya es oficio. Ya te... Actualmente ya no, o sea, me voy identificando con el muñeco desde el momento de la concepción y cuando estoy modelando la cabeza, cuando obviamente empapelando, cuando estamos pintando, el proceso de vestir al muñeco. La parte más emocionante son los acabados. Conforme van surgiendo los acabados, que son los detallitos, el peinado, el prendedor, la gorrita, todo ese Ajá. tipo de cosas. Es muy emocionante llegar a ese momento, ¿no? Entonces ya hay todo un proceso en donde hay identificación con el personaje. Y cuando te pones el muñeco se empieza a mover solo, y lo que es genial es que empieza a hablar solo. No me refiero a lo que dice, sino a Ajá, su sí, claro. voz. La voz sale sola. Ajá. No hay que preparar, no hay que pensar en una voz, qué voz le voy a poner. No, eso sale en el momento de que te pones el muñeco. Si el muñeco está trabajado en el escritorio, en el trabajo de mesa que diría un actor, Ajá. ¿sí? El personaje habla solo y se mueve solo, como sucede con cualquier trabajo teatral, ¿no? Si un actor hace un verdadero análisis y va identificándose con su personaje y se va poniendo al servicio de su personaje, cuando se sube al escenario, el director lo único que tiene que hacer es acomodarlos para darle cierta estética, porque el personaje se debe de mover solo y hablar solo, porque ya es el personaje el que está arriba, no es el actor interpretando. Ajá, claro. Digo, No, eso es pues una lo dices muy aspiración, fácil. es la aspiración de cualquier director, ¿no? Claro. Yo aspiro a eso, a que la dirección no se note, ¿no? Ajá. Que haya todo un trabajo de mesa, de manera que cuando los actores se suban al escenario se muevan solos. A eso Sí. Y es que aspiro. si en el actor, cuando trabajamos en el escenario, tiene que haber verdad para que el público te Claro, crea, claro. el esfuerzo del titiritero para crear verdad en el muñeco es fantástica. Eso de los dedos, eso Es al doble. de ver un Es al doble. muñeco que no tiene gesto y todo, pero de repente es el príncipe enamorado y lo ves enamorado y la princesa enamorada y ves el amor ahí, ¿no? O el Sí, miedo, claro. dependiendo la El historia. miedo, claro, sí. Sí, sí. O sea, el público tiene que ver y tiene que sentir lo que está sucediendo en el escenario, ¿no? Es un trabajo apasionante y muy desgastante. Dar 2 funciones de Guiñol
Sí, claro. en vivo, con el público participando. Si es una función donde el público solamente se sienta a ver, pues vale, nos podemos echar 2 funciones. Pero si es en donde hay réplica del público, sobre todo cuando se trata de niños, Ajá, es muy desgastante porque uno avienta la emoción y el público regresa la emoción, pero potenciada, porque son muchas voces y claro. muchas emociones. Y uno tiene que regresar también de forma potenciada la emoción para que realmente haya esta comunicación. Es bien, bien, bien desgastante. Oye, ¿y cómo Tenemos trabajar muchas... ese contacto con el público? ¿Cómo controlar el público? Porque me imagino que de repente estás haciendo una función en una plaza donde tienes Ajá. quién sabe cuántos niños y controlar esa emoción, ¿cómo? Bueno, mira, hay trucos que uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Ajá, Es un poquito como se vuelve uno un poco psicólogo. Eh, el oficio del manipulador finalmente también aflora, ¿no? ajá, Sabes qué palabra decirle al público para que te contesten lo que quieras que te contesten. ajá, Esto yo lo aprendí muy pronto. En alguna ocasión, siendo muy joven, 18 años quizá, me tocaba hacer un juego con el público en donde el público tendría que decirme un color en la iluminación del teatro. Y se me ocurrió preguntar qué color quieren ver. Pues cada niño me dijo un color. claro, Y no había manera de controlarlos. Porque cuando le haces una pregunta a un niño y el niño te dice algo, pues no te queda más que ajustarte, ¿no? ajá, Hasta que una actriz con muchas tablas, con mucha experiencia y con mucho talento, Ángeles Bravo se llamaba, hizo un movimiento brusco, el público se quedó callado y dijo, vamos a hacer el rojo. Sí, gritaron todos, listo. Así lo aprendí, fue ajá, así como la novatada. Y entonces aprendí que hay que hablar al público con cosas que no te puedan refutar, porque si no, no hay manera de controlarlos. claro. No hay forma de A controlarlos, eso me refería. ¿no? Entonces vas conduciendo al público dependiendo de lo que quieras que te digan Ajá, durante la función. Hay ciertas palabras. En el cuento de la cucarachita hacendosa, por ejemplo, que es un cuento tradicional del Guiñol mexicano, quizá el cuento más representado en el Guiñol, eh, la cucarachita le roban una zanahoria de una semillita que había sembrado. Entonces, cuando está llorando, llega un niño y le regala 2 semillas. Entonces, la cucarachita previsora guarda una y siembra la otra. Entonces, cuando la cucarachita dice, una la voy a sembrar y la otra la voy a guardar, pero ¿dónde la guardo? Ya sé, en el rincón. Va y la guarda en el rincón y sigue la obra. Cuando le roban la segunda legumbre, ajá, y los niños le dicen, pero tienes otra. Ah, es cierto. ¿Dónde la puse? Los niños le van a decir, en el rincón. Y el escenario tiene 4 rincones, que se presta para un juego escénico. ajá, ¿Sí? Pero si dice la cucarachita, ¿dónde la voy a guardar? Ya sé, aquí en el rincón, ahí ya se echó a perder el asunto, porque los niños van a señalar el rincón. Con ¿cuál esa es? palabrita Claro. aquí es suficiente para que los niños señalen Te el cambie, rincón donde, claro. ¿no? Ese tipo de sutilezas en el lenguaje son las que nos permiten jugar mucho con el público, ¿sí? Estimularlo. No recurrimos nunca, eso sí, lo tenemos prohibido entre nosotros, ¿verdad que sí? Sí, ¿verdad que no? No, eso lo tenemos prohibidísimo entre nosotros. Ok, Preferimos estimularlos para que nos digan lo que queremos que nos digan, claro. ¿no? Oye, si me permite rápido, quiero saludar a Marisol Ferreira, que nos está viendo desde España. Le mandamos un caluroso saludo. Saludos, Michelle saludos. Jiménez dice: saludos, días hermosos en mi infancia viendo el show, tu show. Rocío Cerón, le mandamos un saludo también. Dice Michelle Jiménez: el cuento de la señora Coneja es hermoso. Uno de mis cuentos favoritos después de 37 años, sigo disfrutándolo como cada función, dice Carliux Maison Díaz. Blanca nos dice, Blanca López dice, muy interesante y entretenida la charla. Oye, ¿y cuántos muñecos, cuántos personajes tienes tú? No, no hemos sacado la cuenta, no son muchos, mira, pero tampoco son pocos. Sí, me El imagino. promedio tenemos un repertorio de 12 cuentos. Ajá,
y 8 números musicales. Los números musicales normalmente son de cuatro muñecos. Y el promedio de personajes está alrededor de 7 personajes, porque hay cuentos con muchos personajes y cuentos con pocos personajes. Entonces, alrededor de 7 personajes, más o menos, viene siendo el promedio. Esos son los de uso los de batalla, los de uso cotidiano, del guiñol, pues. ¿Sí? Pero están todos los personajes de La Cabeza del Dragón, que son 16 muñecos, están todos los personajes de Gorgón Esparza, que son 22 muñecos, están todos los personajes de Los Cuatro Pasos, que también son 20 muñecos más o menos. O sea, de las producciones que no son del guiñol, pues va aumentando. Entonces, yo calculo que tendremos alrededor, no sé, 150 muñecos que son hechos por nosotros, sin contar los de la colección. Los muñecos de la colección, esos se cuecen aparte. Es una colección de títeres que hemos ido reuniendo y que nos han legado. Y eso sí, ascienden a más de 400 personajes, ¿no? Ok, porque existe el Museo del Títere. En México sí, En la Ciudad de México. en Guamantla, el Museo Nacional del Títere sí, que fue creado a iniciativa de Alejandro Jara y bueno, con el apoyo del gobierno del estado. Sí, y ahí la gente puede ir a ver todo tipo de títeres y su funcionamiento, sí, que es fantástico. Oye, ¿y tienes alguno preferido o alguno que te guste mucho? Sí, sí, dentro de los cuentos que ponemos muy poco, está el rey, que es el que me ves en la fotografía. Este rey es de un cuento francés que publicó José Martí en su revista La Edad de Oro, que se llama Meñique y el Gigante. Entonces, tomamos el texto, hacemos una adaptación y este es el rey de ese cuento. Y me gusta muchísimo por cómo se mueve ese muñeco, que prácticamente se mueve solo. Ajá. Pero mi consentido es la viejita de ese cuento del conejo que mencionaban, que es el conejo Blas. Porque ese personaje de la viejita del conejo Blas está inspirado en mi mamá. Ok. Sí. Porque habla un poco como nos hablaba ella. Y cuando le llama al conejo para que venga a rendir cuentas por sus travesuras, ¿sí? Lo hace como recuerdo yo que nos gritaba mi mamá cuando andábamos en la calle ya para meternos a la casa, ¿no? Porque éramos muy vagos, ¿no? Y entonces hace una inflexión en la voz que le causa mucha gracia al público, ¿no? Y bueno, y el cuerpo se mueve de manera que parece que infla la barriga a la hora de gritar. Entonces, ese muñeco es mi consentido porque me recuerda mucho a mi señora madre, ¿no? Ok. Y ese también es del mismo cuento. Es el cuento del conejo Blas. Sí, es un cuento escrito por una educadora que ahora sí que de cuyo nombre no puedo acordarme. Ajá. Lo hizo para un jardín de niños, pero que resulta ser muy emocionante con el público. Es muy simple la anécdota. Ajá. Es un conejo que se roba unas lechugas que siembra una vieja afuera de su casa, una viejita, y el conejo viene y se roba las lechugas hasta que le ponen un estate quieto con un perro, ¿no? Y ya le ponen su estate quieto. El conejo es reincidente hasta que el perro le pone su... De eso se trata, esa es la anécdota del cuento. Oye, nosotros no lo hacemos con lechugas, lo hacemos con zanahorias. Pero es un cuento que revolucionó mi hermano. Mi hermano es un excelente animador. Ok. Él no construye muñecos, pero como animador es muy bueno. No sé si sigue activo, la verdad, hace mucho tiempo que no tengo contacto. Pero es un gran animador y él hizo un revulsivo de ese cuento. Que dije, bueno, si esta es la fórmula, ¿para qué le andamos buscando? ¿Para qué? Pues sí. ¿No? Entonces lo único que hicimos fue ponerle nuestro sello. Ajá. Nuestro propio ritmo. Obviamente al radicar en Yucatán, nosotros radicamos aquí desde hace 30 años, ajá, pues tuvimos que ponerlo en contexto, ¿no? Claro. El contexto yucateco, la verdad es que es muy divertido, muy agradecido, porque el yucateco común, yucateco del pueblo, el yucateco de cepa, ¿sí? Mezcla la lengua maya con el español. Formidable. Entonces, la mezcla de la forma de hablar del yucateco es una delicia. Es una delicia y resulta muy divertido, amén del acento. Ajá. El acento es otro, eso es otro cantar, ¿no? Bueno, es otro pujar, dirían.
Y la combinación es fantástica. Sí, es maravillosa, ¿no? Mezclar el español con maya es maravilloso, ¿no? Porque metes palabras, modismos en maya que Ajá. son muy, muy chistosos, ¿no? Oye, te iba a decir, hace rato que comentabas, dices, las obras tienen unos 7 personajes más o menos. En teatro hay directores que piden a gritos obras de 2 personajes porque Claro, no pueden más, ¿sí? claro, Una obra de somos, 7 personajes es una obra grande y tú sí, lo dices con una facilidad que digo, bueno, pero somos ojalá, dos titiriteros, ajá, nada más, ¿no? Somos dos titiriteros. sí, Cuando sí nos ponemos a pensar y a ver cómo le vamos a hacer, es cuando tiene que intervenir más gente. Que mira, trabajan con nosotros, colaboran con nosotros un equipo de personas profesionales que realmente están comprometidos con su chamba y comprometidos ajá, con nuestra chamba, ¿no? De lo cual estamos súper agradecidos y los reconocemos plenamente. Uno es Carlos Farfán, otra es Cristina. Cristina Woodward, ella se formó como músico, canta ópera y es clarinetista. Carlos Farfán es actor y es coreógrafo, y colaboran con nosotros en el Guiñol de forma desinteresada. No me refiero tanto a lo económico porque digo de algo hay que vivir, desinteresada en el sentido de que no se ponen sus moños para hacer las cosas, claro, hacen lo que les pides que hagan, ¿no? A veces les cuesta trabajo, pero son lo suficientemente disciplinados como para entrarle al toro, ¿no? También se integran otros actores como Tony Baeza, por ejemplo, que es acróbata, ¿no? guau, Y también le entra la parte de los títeres. Y así, dependiendo de las obras que vayamos necesitando, en los 4 pasos requeríamos obviamente 4 actores que llevaban la voz, pero requeríamos 4 personas que movieran los pies de los muñecos y una de las manos de los muñecos. Ahí no necesitamos actores formados, ok, pero sí gente que está interesada en el proceso de los títeres y en el proceso actoral. Entonces estos muchachos, como son recién egresados, contactaron a sus cuates, a sus alumnos, y ajá. ellos cada quien contrató a sus propios pies, ¿no? Ahí sí nosotros, al menos yo como director no me metí, además de que no estoy muy, muy relacionado en el gremio en el sentido de que no estoy constantemente en las actividades porque pues yo me dedico a mi chamba y ya, ¿no? No voy a reuniones, no asisto a ese tipo de cosas. Pero qué importante es poder hacer un buen equipo para un trabajo Sí. de estos. No, sí, sí, la verdad es que es un equipo maravilloso, ¿no? Y son fieles, son leales, son talentosos. Y lo más importante, son disciplinados. Claro, Mira, si tuvieran todo el talento del mundo, pero sin disciplina, no se al podría. menos con nosotros no juega, ¿no? Es, Oye, es, el muñeco ese, un muñeco tipo como Topollillo, que se ajá, manipula por 2, 3 gentes, ajá. ¿cuál es el nombre de ese muñeco, de ese personaje? Pues mira, le llaman castellanizado títeres de mesa, Ok, que surgen de una técnica tradicional japonesa, que es el bunraku. El bunraku se maneja por 3 personas. ajá, Y a la vista del público son muñecos no muy chicos, son más o menos de 1 metro, eh, pero, pero nunca ves a los titiriteros. sí, no, Es impresionante, es impresionante. Basados en eso, hay muchas versiones. muestras de títeres. Y Topollillo, bueno, Topollillo se auxilia de la televisión, Sí, obviamente, claro. la cámara oscura, el Ajá, titiritero vestido de negro, pues la cámara no lo capta nunca. Si te fijas, Topollillo nunca da la espalda, ajá. ¿no? Nunca da la espalda. Ese se maneja por 3 personas, es creación de una titiritera italiana. Son ¿Ustedes títeres de manejan mesa. esos también? Sí, 4 pasos de López de Rueda está basado en esa técnica. Ok. Nada más que no mueve la boca, no mueve los ojos, solamente es el puro muñeco nada más. Oye, ¿y a dónde te ha llevado tu trabajo? ¿A dónde? ¿A qué No hemos salido del países? país. No O, hemos salido del país. La compañía sí. Cuando vivíamos en México fuimos invitados a los 50 años de una agrupación que se llama Titiriteros de América. ajá, Eh, que intentamos ir por lo menos la mitad de la compañía llevando el médico a pesar suyo, el médico a palos de Molière.
no nos dejaron salir a la mitad del elenco. Y a la otra mitad sí. Entonces la otra mitad se fue. Llevaron algunas escenas, ¿no? En la representación del grupo. En ese entonces no éramos el Guiñol de Tito y Tita, en ese entonces nos hacíamos llamar pomposamente la compañía Animación. Y así, con la compañía Animación, estos colegas se fueron a Estados Unidos, hicieron muy buen papel, recibimos buenas cuentas de parte de los titiriteros norteamericanos y panamericanos que ahí se reunieron sobre el trabajo de ellos. Se publicó en un boletín, y sucedió algo realmente importante para nosotros titiriteros mexicanos. Ajá. Yo supongo que para los titiriteros norteamericanos también, porque meses antes había habido unos cambios en la ley migratoria, en la ley migratoria, y no nos dejaron pasar argumentando que éramos jugueteros, no titiriteros. Okay. Por más que mostramos de que no íbamos a cobrar, que no íbamos a ganar dinero, que íbamos a mostrar nuestro trabajo, no. Entonces, bueno, esa explicación se les entregó a los titiriteros norteamericanos y fue tanto su enojo que levantaron la voz y modificaron otra vez la ley porque se ofendieron, porque les dijeron que eran obreros jugueteros, no artistas titiriteros. Claro. Sí, tiene su buena anécdota, pero yo no he salido del país nunca, ¿eh? Oye, ¿y cómo ves el movimiento titiritero en México? Bien, con gusto, va creciendo día a día. Tuvo una época que para mí era muy triste, porque el títere pues es muy fácil, es algo que es tan noble que cualquiera se le pone un muñeco en la mano y se pone a moverlo y al público le vendas lo que le vendas, si se lo vendes bien, se lo vendes, te lo compran, ¿no? Fue una época muy, muy triste para mí, desde el punto de vista profesional. Actualmente no, actualmente los titiriteros ya se preparan, ¿sí? Ya va siendo tiempo de que exista una escuela profesional de títeres en México. Las únicas experiencias que hay formales, entiendo yo, que existe en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero es una materia, no es una... No es una... Sí. Creo que hay en Tlaxcala, hay en Monterrey, hay en Jalapa, pero son escuelas que sí forman titiriteros, pero no tienen posibilidad de otorgar, hasta donde yo sé, una documentación oficial. Claro. ¿No? Que respalde al titiritero como tal. Generalmente los titiriteros nos avalamos por nuestra experiencia, ¿no? Yo no tengo un papelito que diga que soy titiritero. No, pues tienes 52 años. Remito, eso sí. A las pruebas me remito. Claro. Eso sí, entonces, pues digo, ya viene siendo tiempo, ya es tiempo de que exista una escuela profesional de títeres. De formación de titiriteros, ¿sí? Sí, de formación de titiriteros. Y no propiamente una variante de una escuela de teatro, ¿no? Ajá. Es que es un trabajo muy especializado. Claro, o sea, los como una actores especialización podría ser, claro. Sí, claro. Sí, porque el titiritero empieza, o sea, hace lo mismo que el actor, pero además construye, diseña, ¿no? Tiene que saber obviamente de carpintería y de electricidad y de iluminación, porque difícilmente te topas con alguien, sobre todo la parte de la identificación con tu personaje, ¿no? O sea, puedes mandar a hacer tus títeres, pero, perdón, es que se me está, ya. Puedes mandar a hacer tus títeres, pero no va a haber esa identificación que tiene el titiritero y con dice que es muy importante, títeres. claro. Es importantísimo, ¿no? Es importantísimo. Este muñeco que te enseñé, incluso el rey, pues yo lo que hice fue empapelarlos. Ahora sí que la obra negra, a la usanza antigua. Para mí son muy especiales porque son los últimos títeres que hizo mi papá a la usanza antigua. Porque ya después hacían muñecos tallados en unicel, forrados en papel maché, sí, pero pintados con pinturas vinílicas, que es como finalmente trabajamos en la actualidad. Estos no, estos están hechos en molde, repujados en papel maché, ¿sí? Y pintados con óleo. Y los pintó él.
Además los pintó él, ¿no? Ajá, fantástico. ¿no? Sí, Entonces claro. son piezas muy preciadas para nosotros. Y los usamos con frecuencia, ¿no? Usamos con Sí, frecuencia porque... hay personajes que los usas en 2 o 3 cuentos. Sí, el lobo. El lobo aparece en varios cuentos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Ajá. El perro que aparece en el Conejo Blas aparece también en Caperucita y aparece también en el conejo que perdió la guitarra. Y el conejo que perdió la guitarra es el mismo Conejo Blas. Aunque son dos cuentos diferentes, pero nosotros hicimos un Ajá. solo para Sí, los dos. claro. La zorra, por ejemplo, es la zorra que le roba la guitarra al conejo, pero también es la zorra de la invernada de los animales, que es un cuento ruso, y también es villana en otros cuentos. Vamos mezclando los personajes, ¿no? Si no estaríamos más llenos de muñecos de lo que Sí. ya estamos. No, pues está fantástica, fantástica esta historia, fantástico tu trabajo y felicitarte por este trabajo. No, muchas gracias. Estoy muy agradecido, la verdad, contigo por la oportunidad que me das bueno, que nos das a ti, Tayemi, o sea, a través de mi cara, No, me de la poder, saluda, ya platicaremos después con ella, la invitamos a otra charla. es vestuarista y buena además, Ajá. buena. Pues para que la gente, no que nos conozca a nosotros, esa es la parte que menos nos importa, ¿no? Sino que conozca ni siquiera nuestro trabajo, sino de nuestro trabajo, ¿no? Claro. De la profesión de titiritero, ¿no? Porque es un trabajo que ha sido muy vilipendiado, ¿no? Tan vilipendiado que se le compara con los políticos, ¿no? Es títere de fulano, es títere de Ajá, mí. Hay un manoseo de la palabra ajá, verdaderamente, pues gacho, ¿no? Sí. ajá. No, Es oprobioso. es algo, es lo que busco con estas charlas, que la gente sí conozca a los que hacen el arte, a los que hacen, porque por ejemplo, hablando de títeres, es un Sí, arte, pero además es un arte de muchos años. O sea, sí, no es algo nuevo, es algo de muchos años que de no, repente, como tú dices, se menosprecia y vaya, que es un trabajo intenso, fuerte, es un sí, trabajo físico, mental, eh, necesitas una preparación especial y eso es lo que quiero que la gente conozca y además que los conozca, que conozca claro, quienes lo hacen, ¿no? claro, sí. Es un trabajo milenario, ¿no? Javier Villafranca, que era un titiritero argentino, muy importante, decía que el primer títere apareció con la primera sombra que vio el hombre reflejado en el muro de una cueva, Claro. ¿no? Sí, ha acompañado al hombre durante toda su existencia, ¿no? Y no entramos en discusiones de cuál fue la primera de las artes, que si la pintura, que si la danza, que si el No. teatro. No entramos en esas discusiones porque sabemos que fueron los titiriteros. ¿Para qué discutir? ¿Para qué discutir? Que discutan otros. No, realmente Oye, es un arte muy antiguo, es milenario, ¿no? Y ha acompañado al ser humano toda su historia. oye, eso, ahorita eso que pregunta, que dices, ¿el teatro de sombras es parte del teatro de títeres? Sí, claro. Sí. Claro, sí, porque son objetos animados que proyectan emociones y proyectan, cuentan historias. Sí, Porque además podemos verlo en películas, en documentales, sí, el teatro de sombras, o el teatro el teatro japonés, de sí, títeres, todo eso, el teatro, los teatrinos italianos, sí. y no es algo nuevo, y es No, algo que debemos conocer. claro, entre los mayas había titiriteros de guante. Ah, ok, sí. Hay una estela en la parte norte de Guatemala, una zona que se llama Bilbao, en donde se muestra en esa estela a un titiritero con un muñeco de guante en la mano, Ah, ok. ¿no? Y es muy claro verlo, ¿no? Algunos dicen que es una cosa ceremonial, pero no, realmente es un muñeco de guante, tiene todas las características, no tiene sus manitas completas, Ajá. tiene una funda, tiene la cabeza, está de perfil. Eso es la imagen de un titiritero. Ah, Y esa estela data del año 900 de nuestra era, hace más de 1000 años que existe, ¿no? Entonces mira, es muy antiguo. Seguramente en otras partes de América claro. existen también vestigios, ¿no? Porque es muy tangible,
¿no? Hay un investigador teatral mexicano, yucateco, Fernando Muñoz, que me platicaba de que existe una estela similar en Chiapas, en alguna zona arqueológica de Chiapas, ¿no? Ajá. Entonces, sí, es muy antiguo. Recientemente leía de un títere, así un muñeco articulado, tallado en hueso de mamut, de 25,000 años de antigüedad, ¿no? Por si creemos que Ah, es algo nuevo. claro, antes de esa noticia yo sabía que el más antiguo era egipcio, con 5,000 años de antigüedad. Ajá. ¿No? Y ahora veo tallado en un hueso de mamut con 25 años de antigüedad. Es un muñeco articulado, ¿no? Es un muñeco articulado. Es que el títere tiene su propia historia y ojalá la pudiéramos conocer más. Claro, claro, sí. Sí, y además es historia importante, Claro. porque muchos de los grandes pensadores, muchos de los grandes literatos, muchos de los grandes autores tuvieron contacto con títeres o iniciaron sus actividades con Con títeres, títeres, claro. como es el caso de Goethe, por ejemplo. Fausto lo escribió a partir de una función que vio de títeres, ¿no? Bueno, Cervantes, con su retablo, con la escena en el Quijote, ¿no? Que además escribió el retablo de las maravillas en unos entremeses. El retablo es un teatrito de títeres, Ajá. ¿no? Por mencionarte algunos cuantos, ¿no? Bueno, García Lorca, por supuesto, Vicente Leñero empezó haciendo títeres, Héctor Azar empezó haciendo títeres, Claro. ¿no? Entonces, el mismo Carballido empezó haciendo títeres. O sea, grandes personas muy importantes que participaron en los títeres, ¿no? Como en los títeres mexicanos, por ejemplo, los artistas plásticos Claro. importantes de México, casi todos participaron en el Guiñol, ¿no? Casi ¿No? todos. Y además de la importancia que no por nada, la pedagogía nos lleva a que a los niños pequeños les enseñes muchas cosas a través de los títeres. Sí, y mira, le puedes enseñar a los niños con cualquier técnica. Los mopeds están muy de moda, los muñecos bocones, Ajá. pero ninguna técnica es tan efectiva para transmitir ideas como el muñeco de guante. Sí, claro. Y más allá de de que sea una deformación profesional de mi parte, tiene una explicación realmente seria, ¿no? Que Ajá. es la síntesis de las ideas. El muñeco en sí mismo es sintético. El muñeco de Guiñol no soporta discursos, está basado en la acción, ¿sí? Ajá. Y sus movimientos son sintéticos. Entonces, todo lo que un títere de guante le diga a un niño es prácticamente una verdad y se queda para siempre. Por eso nos reviste de una gran responsabilidad cuando tenemos un muñeco con la mano, porque no le podemos decir cualquier cosa a un niño durante una función, mucho Claro. menos cuando estamos frente a él en un rollo pedagógico, didáctico, y mucho menos en una terapia, Ajá. ¿no? Entonces, hay una gran responsabilidad. No cualquier titiritero podemos ponernos un títere para terapia. No Claro. podemos, porque yo soy de esos titiriteros. Yo no me puedo poner un títere de Guiñol para hacer una terapia. Conozco la teoría, conozco la técnica, pero no me atrevo a hacerlo, precisamente por la responsabilidad que implica. Sí lo puedo hacer en un salón de clases, pero Ajá. para una terapia, no, es algo muy especializado, Claro. ¿no? Pues muy profundo el significado real del títere y Sí, muy importante. Y también creo que debería de ser parte de la formación actoral claro, para, claro. para, para muchas cosas, la traspasar esa emoción y ese Sí, sentimiento a un objeto inanimado es que tú dices, no sonrías, deja que lo sonría él, o sea, trabaja claro, eso, claro. ¿no? Todo Sí, eso creo que sería básico y yo espero que pronto, como tú dices, pueda surgir esto como una profesionalización, una especialización sí. ya más Ojalá que formal. sí. Ojalá que sí, porque de verdad ya es tiempo de que México exista, ¿no? Por lo menos, digo, los intentos se han hecho. Ajá, En donde ha habido el tope es en las autoridades gubernamentales que son quienes dan el aval, ¿no? Son los quienes
tienen la capacidad de otorgar el papelito Ajá. o no, ¿no? Entonces, ahí es en donde topa, porque intentos han hecho muchos. Los titiriteros siempre hemos estado interesados en que exista una escuela de títeres profesionales, Ajá. ¿no? Que haya... Entonces, pues nos tenemos que conformar con talleres, con cursos, ¿no? Entonces, pues sí, pero al paso de los años, entre tanto taller y tanto curso, los titiriteros se vuelven estudiantes profesionales, Claro. ¿no? Entonces, eso Oye, es algo muy triste. y ya te aventuraste a a esta tecnología haciendo títeres en streaming, por video y esto. No en vivo, y di mis primeros pasos, mis primeros pininos difundiendo 6 capsulitas de la historia fundacional del Guiñol en México Ajá. y un cuento en 3 episodios, en 3 pequeños episodios cortitos de menos de 10 minutos, como prueba. ¿Y cómo te Pero fue? bien, bien, obtuve buenos resultados, buenos comentarios y ahorita estamos preparando la producción porque pues aprendimos con esto que para empezar la cámara es indiscreta, entonces todos los errores que en el Sí, escenario no se alcanzan a ver a la distancia, aquí sí. aquí los Entonces vas a ver. tenemos que arreglar todos los muñecos, dejarlos muy monitos, a los monitos, a los muñequitos, dejarlos muy lindos, encantadores, ¿sí? Revalorar nuestra teoría de que el títere debe de ser bonito de lejos y de cerca, Ajá. ¿no? Hay que hacer escenografías, porque en ocasiones en teatro trabajamos, y lo hemos hecho mucho, sin escenografía, porque le apostamos a la imaginación del Claro. público. Con muy buenos resultados, pero aquí no sé realmente qué resultados pueda dar con una cámara oscura y solamente los muñecos. Entonces hay que Yeah. implementar escenografías, hay que implementar una serie de cosas que en ese proceso estamos ahorita, preparando para lanzar los cuentos de nuestro repertorio en streaming, ¿no? A ver qué resultados nos da. Ya te iré contando. No, pues los vamos a esperar, ojalá, y los vamos a promocionar, vamos a invitar a todos nuestros amigos a que estén pendientes Hombre, de muchas Tito y gracias. Tita para conocer más y deleitarnos. Oye, pues agradecerte esta charla que tuvimos. No, hombre, nada que agradecerle. El agradecido soy yo. Sí, ya irán sabiendo un poquito más de nosotros. Esto de las redes sociales nos ha ayudado mucho para difundir nuestro trabajo, ¿no? Qué bien. Pues ahí tendrán noticias de nosotros. No, y seguiremos dándoles lata para conocerlos y difundir este arte maravilloso del títere. No es lata, al contrario, es un privilegio, un gusto, ¿sí? Lo que sí te voy a pedir y te voy a comprometer, Claro. ¿sí? Para hacer una charla acerca de la colección que tenemos de títeres. No es una Ajá. colección menor. Tenemos títeres hechos por artistas muy importantes, ¿no? Títeres hechos por la esposa de Diego Rivera, por ejemplo, la primera esposa, por Ok. Angelina, y diseños hechos por Lola Cueto, por su marido Germán Cueto, que eran puros artistas plásticos, ¿no? Algunas Ajá. cosas de Federico Cantú, algunas cosas de Gabriel Fernández Ledesma, de Francisco Díaz de León, o sea, piezas realmente importantes. No es una colección menor, con muñecos de un gran valor estético e histórico, ¿no? Claro. Entonces, pero eso sí requeriría una charla aparte porque es mucha la información, la carga de Claro. información No, de pues eso. nada más que pase esas fechas de Semana Santa y todo eso, Sí, con claro, mucho gusto nos organizamos claro. y créeme que será un placer platicar contigo, platicar con tu señora esposa, a la que le mandamos un saludo. Te lo hago de Y no, está hecha la cita ¿no? para conocer esta maravillosa charla que nos tienes pendiente. Sí, sí, claro, me va a dar mucho gusto. Me comprometo para eso mostrarte algunas de las piezas históricas, ¿sí? Ajá. Tanto de muñecos como de diseños, como de la obra plástica, que tenemos algunos libros históricos también que desaparecieron, ¿no? Entonces, libros originales, ¿cómo se llama? Ediciones originales, ilustrados Wow. por Argentina Beloff, por ejemplo, firmados por ella, cosas que son interesantes dentro de la colección de Claro. cultura que tenemos. No, ¿No? pues es un hecho, lo vamos a tener y al contrario,
agradecidos nosotros por esta charla y por esta oportunidad que nos dan. Hombre, Mándale un saludo a Tita. Claro que sí. Y pues nos vemos muy pronto. Seguro que sí, cuenta con ello. Te invitamos también este próximo sábado. Vamos a tener un brindis virtual para celebrar el Día Mundial del Teatro, al que están cordialmente invitados. Y los invitamos a nuestros amigos que nos vean también este próximo próximo sábado 27 a las 4 de la tarde, hora de México. Vamos a tener invitados de Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, España, Francia, Italia, México y algunos más. Así es que los invitamos para que juntos hagamos comunidad y podamos disfrutar una vez más y brindar por el teatro que nos da tantas alegrías. Claro que sí. Y el próximo martes tenemos una charla con Juan Ignacio Aranda. Así es que vamos a platicar con él. Les mando un saludo, un fuerte abrazo, cuídense y hasta muy pronto. Hasta pronto, gracias. Gracias, amigos, nos vemos próximamente aquí Conociendo Personalidades. Gracias y hasta la vista. Y vámonos vamos a ver aquí. Ahí estamos. Gracias.